Hola, ¿qué tal, amada iglesia, el amor del Padre? Qué gusto, qué felicidad una vez más estar aquí contigo, con ustedes, en una reunión más, en un domingo más de compartir la palabra de Dios, en una cita más contigo, con tu familia, con tus amigos, si es que estás con algún amigo en casa. Y pues, como siempre, quiero decirte que te extraño, que te extrañamos, que estamos ansiosos por volver a este lugar. En este día quisimos obsequiarte esta toma del lugar donde nos congregamos, pues para por lo menos tengas por ahí esta imagen en tu video. Y pues en el corazón yo sé que nos tienes, no solamente a este lugar, sino a cada uno de nosotros. Y es un privilegio una vez más poder llegar hasta ti y compartirte no solamente la palabra, sino nuestro amor, nuestro anhelo de verte, nuestro anhelo de una vez más volver a este lugar, hacer todo lo que la iglesia hace, congregarse, verse, animarse unos a otros, orar juntos, compartir experiencias, compartir aún los alimentos cuando nos quedamos a comer después de una reunión. Pero bueno, ya falta menos. Quiero animarte a que sigas, a que continúes leyendo tu Biblia, que no bajes la guardia, que no bajes la intensidad, que no bajes el interés de seguir leyendo la palabra día a día, para que podamos juntos cumplir este reto de llegar al fin de año con el término también de haber leído nuestra Biblia completamente. ¿Sale? Entonces pues recibe un fuerte abrazo. Y quiero que entremos el día de hoy al mensaje, a la palabra. Y quiero comenzar diciéndote que el título se lo pondremos al final de la predicación. Y sabrás por qué. Al final llegaremos a una conclusión y le pondremos el título a esta predicación. Pero por lo pronto quiero que me acompañes a Jeremías capítulo 17 y que leas conmigo el versos 5 y 6. Dice así: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Y la palabra confiar en estos versos que acabamos de leer es la palabra bataj, y habla de apresurarse a refugiarse. Habla de confiar, de alguien confiado, de alguien seguro. Habla de apoyar, de una esperanza. Habla de algo tranquilo, de sentirse seguro. Y lo que estos versos nos están diciendo es que cuando uno decide confiar en el hombre, cuando uno decide apoyarse en lo humano solamente, cuando uno decide inclinar su corazón a lo terrenal y apoyarse en eso y tener su esperanza en eso, cuando uno deposita la esperanza en la capacidad humana, eso me hace vivir en una condición de alguien que está bajo maldición. Y escucha, quiero antes de entrar al tema de lleno, quiero darte una nota. Aclaremos que nosotros estamos en un pacto diferente al que ellos estaban, pero el principio es el mismo. Debemos confiar en Dios antes que en el hombre. Nuestra confianza debe de estar en Dios, tanto en el antiguo pacto para ellos como en el nuevo pacto para nosotros. Y el principio es el mismo, quiero que quede muy claro. ¿Y cuáles son las características de alguien que vive bajo maldición? ¿Cuáles son lo que hace notar que alguien está bajo maldición? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 28 y en el verso 15 dice lo siguiente: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar,
maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti toda maldición, quebranto y asombro, y en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión. Y Jehová te herirá de tisis, de fiebre y de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y las características de alguien que está bajo maldición o que no está gozando de la bendición de Dios vienen a causa de ignorar la voz de Dios. Esa es la entrada a vivir en un ambiente de maldición. Y sabes, aquí lo interesante es que más bien es seguro que alguien que está bajo el pacto de Cristo es bendecido por Dios, sin duda, y la maldición ya no lo alcanza. Pero escucha, puede que aún en esa bendición nosotros estemos permitiendo que nuestro estilo de vida parezca más a alguien que no vive en bendición. Y analicemos un poco las características de alguien que vive en dicho ambiente. Y dice que el vivir en maldición afecta la mesa de alguien. Es decir, habrá carencia, es decir, habrá escasez, es decir, no habrá gozo en esa mesa. Dice que afecta, el verso 18 dice que afecta nuestra procreación, la pone en riesgo, afecta, según el verso 19, la forma en que salimos y entramos a casa. Desata mortandad, la maldición. Hay epidemias, hay fiebres, hay inflamación, hay ardor. Chécate, todas estas características son interesantes. Hay cielos de bronce. Un cielo de bronce habla de una ausencia de comunión con Dios, de una ausencia de orar a Dios, de buscar a Dios, o cuando se le busca pareciera que no se le encuentra. Hay un sentido de derrota, según el verso 25. Hay un ambiente de derrota, de pérdida. La maldición afecta la forma de sepultar a los muertos. Escucha bien, hay locura, hay ceguera y hay turbación de espíritu cuando hay maldición, según el verso 28. Afecta la maldición nuestra fuerza de trabajo. Entonces, amada iglesia, ¿qué desata todo ese ambiente? Lo dice el verso 15 muy claramente: ignorar la voz de Dios desata un ambiente de maldición. Te repito, los que estamos en Cristo hemos sido bendecidos por el Padre Eterno. Los que estamos en Cristo hemos sido abrazados por esas promesas, pero debemos de saber cómo vivir en ellas y cómo permanecer en ellas, y cómo no hacer o permitir que, aunque hemos sido bendecidos por Dios, pareciera que nuestra vida carece de esa bendición. Ignorar la voz de Dios es lo que llevaba a una maldición. Escuchar la voz del hombre y confiar en el hombre, como ya leímos en Jeremías 17, desata un ambiente de maldición. Ahora, ¿por qué no puedo confiar en el hombre más que en Dios? ¿Por qué la Biblia nos advierte de que nuestra confianza debe de estar en Dios y no en los hombres? Ahora, escucha bien, no estoy hablando de vivir en una desconfianza enferma que desconfía de todos, de todo y de todos. Estoy hablando de depositar las cosas más importantes de mi vida en Dios y no en los hombres, tales como mi esperanza, mi paz, mi confianza, mi fe, mi destino, mi familia, mi iglesia, mi llamado y todas las cosas importantes. Estoy hablando de eso. Esas cosas deben de estar puestas en Dios. Sin duda Dios usa al hombre para ayudarnos en dichas cosas, para socorrernos en dichas cosas, pero lo que la Biblia está diciendo es que tú y yo no podemos confiar más en la humanidad que en Dios.
Y repetimos la pregunta: ¿por qué no puedo confiar en el hombre más que en Dios? Si me acompañas a Génesis capítulo 4, encontramos las características de la humanidad y lo malo que puede llegar a ser el hombre. Y en Génesis capítulo 4, verso 8 y 9 dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? ¿Por qué no puedo confiar en el hombre más que en Dios? Escucha bien: porque el hombre desde el principio ha demostrado la maldad la maldad que es capaz de hacer por un beneficio propio. Somos tan diferentes a Dios como humanos, y muchas veces nuestros anhelos personales nos llevan a hacer cosas que no debemos de hacer. Nuestro deseo propio, nuestro egoísmo. En el caso de Caín, tú tienes que entender que Caín era el hermano mayor. Es decir, él tendría que haber cuidado de Abel, él tendría que haber estado al pendiente de Abel, pero sin embargo él atentó contra su propio hermano. Él ocultó sus intenciones que tenía. Él engañó a su hermano, le dijo: vamos al campo. No le dijo para qué. Su hermano confiadamente va con él, pero él ya tenía un plan trazado, él ya tenía un propósito determinado, lleno de maldad. Entonces el hombre, el ser humano, la realidad es que no puede ser más confiable que Dios. Eso queda claro. Él debía de proteger a su hermano, pero por motivos personales, él acabó con la vida de su hermano. Amada iglesia, apliquemos esto que estamos aprendiendo al contexto actual que estamos viviendo en medio de esta situación como humanidad, como sociedad. No podemos confiar en el ser humano más que en Dios. ¿Por qué? Escucha bien. Porque la humanidad muchas veces tiene esas características. Se levantan situaciones o fines personales que no tiene que ser alguien que está en autoridad el que tiene fines personales. Puede ser alguien que simplemente quiere obtener atención, inventa cosas en medio de esta situación y empieza a obtener la atención que él o ella requiere. Y si tú y yo nos vamos detrás de todo esto, porque pues no estamos poniendo nuestra confianza en Dios, vamos a sufrir y no vamos a parecer gente que ha sido bendecida por Dios. Escucha, en medio de esta situación nos queda muy presente que no hay la claridad que solo Dios nos puede dar en medio de una situación tan difícil. Hay cosas turbias en diferentes formas. Sin duda en esta situación hay intereses personales, hay manipulación de información en todas estas cosas. Y no estoy diciendo ni apuntando a nadie, pero es tanto lo que se dice, es tanto lo que se cree, tanto lo que se piensa, tanto lo que se ignora, que hemos dejado de tener un sentido de paz en cuanto a lo que podemos obtener de los hombres. Y no hay ese sentido de paz que alguien que está en bendición debe de tener. Ahora, ¿qué debo de hacer? ¿Levantarme en contra de la humanidad, acusar a alguien que está diciendo, o pienso yo que está diciendo algo que no es, rebelarme en contra de la autoridad porque tal vez yo creo que la autoridad está mal? No estoy hablando de eso y no estoy diciendo que hagamos eso. La respuesta es: ¿qué hacemos? Amada iglesia, nos tenemos que volver a escuchar a Dios. Nos tenemos que volver a la voz de Dios. Recuerda que lo que abre un ambiente de maldición es ignorar la voz de Dios, es no tomar en cuenta lo que Dios ya dijo.
Entonces, aunque tú hayas sido bendecido porque viniste a un pacto a través del sacrificio de Jesús, puede que tú estés turbado en tu espíritu, turbado en tu mente como alguien que no goza o no vive en dicha bendición. ¿Qué debemos de hacer en medio de esta situación, amada iglesia? Si nos ponemos a escuchar la voz de los hombres, y no estoy diciendo que debemos ignorar las indicaciones que se nos están dando en medio de esta situación, en medio de esta crisis, no estoy diciendo eso, pero escucha bien, la voz del hombre nos está diciendo: vas a enfermar, te va a alcanzar, te va a llegar, es algo grave, vas a perder tu trabajo. Muchos aún, sin duda, han perdido su trabajo en medio de esta crisis, en medio de esta situación. Pero a los que todavía de alguna forma Dios nos ha permitido continuar trabajando y negocios que Él ha protegido, que Él ha guardado, mucha gente está esperando, creyendo. La voz del hombre dice: es cuestión de tiempo y la economía va a caer. Algo muy fuerte que está sonando, y es real porque así ha sido. Están diciendo: tus ancianos van a morir. La gente más vulnerable es la de cierta edad arriba, y si tiene problemas, y es algo real, no lo están inventando, pero es la voz del hombre la que está proclamando dichas cosas, porque es simplemente lo humano lo que está brotando de su boca. Hay una ausencia de la palabra de Dios en los que están dando las noticias trágicas. Y entonces nos están diciendo que nuestros hijos, nuestros niños peligran. Nos están diciendo que las embarazadas están en un tiempo delicado, que deben de tener sumo cuidado. Nos están hablando de tener miedo. Nos están hablando que corremos peligro. Nos están diciendo que vamos a morir. Alguien me comentó que como la sociedad no está respondiendo a las indicaciones que se le están dando, me decía esta persona, están metiendo mensajes ya más fuertes, no son amenazas, pero ya más crudos. Pero la realidad es que esta situación ya es demasiado cruda, ya es demasiado difícil. La gente ya está, la sociedad ya está en un estado de pánico aún, de incertidumbre muy fuerte, de pensamientos muy negativos. Y es porque la sociedad está oyendo lo humano, el corazón del hombre. Y el corazón del hombre, sin haber sido restaurado, rescatado, sin haber sido redimido por Dios, escuchará lo humano, carece de la habilidad de escuchar a Dios. Pero iglesia, tú y yo no podemos ser arrastrados por esa tendencia. Iglesia, tú y yo no podemos ser alguien más en la sociedad que se deja llevar solo por las noticias, que aunque reales son trágicas, pero no anuncian la voz de Dios, no anuncian la esperanza que Dios tiene aún en medio de los tiempos más difíciles. Hace un tiempo me llegó un video de un hombre creyente, y él advertía a los pastores que encerraran a su iglesia, que no saliera. Y entiendo la preocupación, pero escucha, algo que me llamó la atención es que ese mensaje carecía de esperanza. No hubo ni una sola palabra acerca de esperanza y de fe y de confianza en Dios. Todo era: enciérrense, están muriendo por montones, están saturados los hospitales, hay crisis. Y era un hombre que conocía a Dios, pero obviamente era un hombre que estaba siendo arrastrado simplemente por las crisis y lo que veía humanamente, y lo que el hombre estaba diciendo simplemente de una fuente meramente humana. Y carecía ese mensaje de no se preocupen, o dentro de esa preocupación Dios es fiel. Carecía de el hablar de un Dios que ha abierto los mares, de un Dios que resucita muertos, de un Dios que sana. Y que sí, en medio de esta crisis que debemos de tener cuidado, debemos recordar quién es Dios.
Debemos recordar la esperanza a la cual hemos sido llamados, iglesia. Y entonces no podemos dejarnos arrastrar. ¿Sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Rebelarme? No, no debo rebelarme. ¿Ignorar? No, tampoco. Hagamos lo que Jesús hizo cuando Satanás le habló cerca y quería hacerlo caer. Jesús simplemente dijo: escrito está. Y ahí es a donde tenemos que correr tú y yo, a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Es tiempo, es el lugar, es el momento donde yo apelo a la escritura, apelo a la palabra de Dios para contrarrestar lo que la humanidad está simplemente dejando correr a través de su boca, a través de sus pensamientos. Y que sabes, también es real que la iglesia ha sido alcanzada y ha sido afectada por esas cosas. Yo quiero que tú y yo vayamos a la palabra, que tomemos lo que se nos está diciendo, pero que tomemos la palabra de Dios el día de hoy y nos aferremos a ella. ¿Qué nos están diciendo? Vas a enfermar. Éxodo 23:25 dice: mas a Jehová vuestro Dios servirás, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Es lo que dice la palabra. Y sabes, tú y yo, cuando alguien viene y nos dice, cuando nos llega una noticia diciendo vas a enfermar, cuando en medio de la noche se nos espanta el sueño y vienen pensamientos que dicen vas a enfermar tarde que temprano, tú y yo tenemos que correr a la escritura y decir: Dios prometió que si yo le servía, él quitaría toda enfermedad de en medio de mí. Yo tengo que recordar que Él es mi sanador. Iglesia, tú tienes que recordar que Él es un Dios que sana. Y no solamente eso, sino que Él guarda a su pueblo de la peste, de la mortandad, de las cosas que este mundo acarrea por la condición caída que aún tiene. Nos están diciendo, iglesia, vas a perder tu trabajo. La crisis se va a ir por los suelos, la situación económica se va a desplomar, lo que muchos están diciendo, creyendo, anunciando, y muchos le están añadiendo por beneficios propios. Porque te repito, algunos ni los entiendo porque, pero algunos de ellos simplemente porque quieren atención. Pero escucha lo que dice Éxodo 29: 6 días trabajarás. Segunda de Tesalonicenses 3:10: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Amado hermano, amada hermana, el trabajar fue algo que Dios estableció y nos lo puso como un mandato, nos lo puso como un principio. Cuando Dios tomó a Adán y lo puso en el huerto del Edén, no lo puso para que se pusiera en una hamaca a las 24 horas, lo puso para que labrara el huerto y lo cuidara, para que trabajara. Entonces, si Dios puso un principio en la humanidad de que la humanidad, el ser humano, está hecho para que haga labores cotidianamente para su sustento, entonces sería ridículo que Él nos quitara la fuente de trabajo. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que captar estos principios y esta lógica de la palabra de Dios. Yo quiero ser un buen marido para mi esposa y un buen padre para mis hijos, y por consecuencia, bíblicamente, yo tengo que trabajar para ser un buen padre. Entonces, Dios demanda de mí que yo trabaje. Dios requiere de mí como buen cristiano que yo salga a trabajar. Entonces, Él tendrá que guardar y cuidar nuestros trabajos. Nos están pidiendo que no salgamos a solamente que sea a lo que es necesario. Tenemos que salir a trabajar. Es necesario, no estamos fuera de orden, no estamos en rebeldía, no estamos fuera de autoridad. Tenemos que salir, ¿por qué? Porque nuestras familias requieren el sustento, y a Dios le agrada cuando un varón sale, va a trabajar. Gloria a Dios por los que se pueden quedar en casa a trabajar, eso está chido. Pero en el caso como muchos de nosotros que no podemos hacerlo, Dios guardará esos lugares de trabajo, porque sabe que son la forma en que muchos varones, muchas mujeres aún agradan al corazón de Dios con ese esfuerzo y esa dedicación.
Deuteronomio 7:14 dice: bendito serás más que todos los pueblos. Amada iglesia, en medio de esta contingencia, de esta crisis, la iglesia tiene que dejar que se vea que es un pueblo bendito. ¿Cómo? Dejando que la mano de Dios guarde las cosas que solamente Él puede guardar, escuchando la voz de Dios más que la voz del hombre. Nos están diciendo: tus ancianos van a morir, tus ancianos están en peligro. Pero fíjate lo que dice Zacarías capítulo 8 verso 4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano, por la multitud de los días. Para Dios, parte de la bendición para su pueblo es guardar a los miembros de ese pueblo hasta una edad donde ellos llegan a ser ancianos, donde ellos llegan a ser portadores de canas, que son un símbolo de sabiduría, que son un símbolo de gloria, y su bordón, porque ya están pasados ya en años, pero su corazón sigue vigoroso, siguen con sueños y con anhelos. Hechos capítulo 2 verso 17 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros ancianos soñarán sueños. Es decir, el anciano es un miembro importante en la iglesia. Entonces Dios está comprometido a guardar a la gente de edad, de su pueblo, de su iglesia. Entonces, si tú eres alguien que entra en el rango de estos que están en peligro por la edad, y que es real, esta enfermedad está matando gente de edad, gente de años, pero escucha bien, no veas eso, ve la promesa de Dios y aférrate a ella. Plántate ahí, y cuando venga el temor, dile: escrito está. Él dijo en Zacarías que Él permitiría que siempre en su pueblo hubiera gente de edad, gente de canas, gente de bordón, gente portadora de años de sabiduría, que está viendo crecer a sus hijos, a sus nietos y aún a sus bisnietos. Amada iglesia, nos tenemos que volver a la palabra, nos tenemos que volver a la voz de Dios. ¿Qué nos están diciendo en medio de esta pandemia? Tus niños peligran, tus embarazadas peligran. ¿Qué dice la Biblia respecto a los niños, respecto a las embarazadas? Salmo 22 verso 9: tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. El verso 10: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Amada iglesia, Él nos ha guardado desde que estábamos ahí, que habíamos sido concebidos en el vientre de nuestra madre. Somos un propósito suyo. Tú no eres algo que surgió de un accidente, tú no eres algo que surgió de una idea humana, de un anhelo humano. Sí, lo humano estuvo ahí, y los planes humanos, tus papás y yo vamos a tener un hijo, una hija, pero detrás de todo eso estaba Dios ya con un plan determinado. Entonces, ¿a poco crees que Él no guardará a nuestros niños? ¿A poco crees que Él no guardará a las mujeres embarazadas de estos días? Y ahí es donde tenemos que correr. Allí es donde nos tenemos que refugiar en la palabra de Dios. A las embarazadas de esta congregación y de las otras congregaciones, refúgiense en Dios. Sí, toma las precauciones, sí, toma los lineamientos que se nos están pidiendo, pero toma la palabra de Dios antes que todo eso y plántate en ella, porque Él está guardando a esos pequeños desde el vientre, ahí donde están, y Él los cuidará cuando nazcan, y Él los cuidará mientras crecen. Dios está comprometido a cuidar a los niños de esta congregación. Dios está comprometido con su palabra, porque Él la dio, de cuidar a los pequeños de su pueblo. Entonces, amada iglesia, ahí tenemos que ir.
No me puedo quedar con puras noticias, con puros conceptos humanos que carecen de la esperanza que la palabra, que el corazón de Dios a mí me da para permanecer firme en medio del tiempo de crisis. Me dicen que debo de tener miedo, que debo de tener todo, y sí, debemos de tener las precauciones y de tener lo que por precaución debemos de tener. Pero escucha bien, no podemos permitir que nos paralice el miedo. Debes de tener miedo, no hagas, no salgas, no es tiempo. Pero escucha bien, en medio de ese no hacer, en medio de ese no salir, tienes que entender que el Salmo 23 verso 4 dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No se trata, amada iglesia, de salir o no salir, porque tú puedes que te quedes en casa, pero te puedes quedar con el terror que paraliza el corazón, el alma, las emociones, que te hace entrar en una desesperanza, te hace entrar en un estado de alguien que no parece que está bendecido por Dios, en un ambiente de maldición, en turbación del corazón, de espíritu, de locura. Amada iglesia, tenemos que volver a la voz de Dios, tenemos que ir, y yo sé lo difícil que es, porque estamos acostumbrados a venir por lo menos 2 veces a la iglesia y estar en una reunión de oración donde oramos juntos como iglesia, como congregantes. Eso refresca nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nos renueva. Y estamos acostumbrados a venir los domingos a un tiempo de alabanza, de oración, que es tan refrescante, tan motivador, tan vigoroso en lo espiritual, y después de eso escuchar un buen mensaje, un buen sermón, una buena enseñanza, y esa dinámica nos hace como si estuviésemos yendo al gimnasio, nos hace sentirnos fuertes, saludables, y todo eso ha sido detenido por las circunstancias. Pero la palabra de Dios ahí está siempre, el Espíritu Santo ahí está siempre, amada iglesia. No tenemos por qué estar viviendo en un ambiente de maldición, de desánimo, de frustración, de temor, de angustia, de incertidumbre, cuando tenemos un libro lleno de las promesas de Dios que Él se comprometió a hacer, y que tiene todo para hacerlo, y que tiene todo el amor para querer hacerlo, que tiene todo el potencial para hacerlo, y lo va a hacer. Pero tú y yo no podemos parar nuestro oído a todas las corrientes de diferentes lados que están viniendo a través de la humanidad, y muchas cosas son inventadas, muchas cosas carecen de credibilidad, y algunos sectores, algunas voces en medio de esta situación han perdido credibilidad. Y tú y yo no podemos sentarnos allí a esperar a que algo venga de ahí, porque tal vez no vendrá, porque tal vez hay situaciones personales, tal vez hay ni siquiera ellos saben, tal vez. Así que tú y yo tenemos que volver a Dios. Nos están diciendo, amada iglesia, vas a morir. Es tiempo de entender que vas a morir, y todos vamos a morir algún día. Y si tú tienes miedo a morir en este tiempo, debes de estar aterrorizado. Pero escucha lo que dice el Salmo 118, verso 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Piénsalo. En medio de esta situación donde la probabilidad de morir, cada uno de nosotros ha aumentado, y es mucho mayor de lo que cotidianamente es, porque cada día que tú vives estás en algún riesgo de morir. Yo trabajo en una herrería y muchas veces hacemos cosas peligrosas, andamos allá en tejados muy altos, manejamos herramienta que es peligrosa, y la realidad es que cada día tú tienes
te expones al salir a la calle a morir. Mucha gente ha muerto en un día normal, alguien pasa, hace algo que acaba con sus vidas y todos corremos ese riesgo, pero en este tiempo la amenaza es más evidente, es más cercana, por decirlo así. Pero el Salmo dice: no moriré, Salmo 118, no moriré, sino que viviré. Y no solamente voy a vivir ahí para sobrevivir un día más, voy a vivir para contar las obras del Señor. La palabra contar ahí es la palabra zafar, y habla de señalar con una marca, como un registro. Habla de escribir, también de enumerar, también habla de intensivamente recontar y celebrar. Amada iglesia, nos tenemos que refugiar en Dios, en su palabra, en sus promesas. Y cuando el diablo venga y diga: ahora sí te llegó la hora, porque esta pandemia está tan fuerte que va a acabar con mucha gente y entre ellos vas a estar tú tienes que ir a la Biblia, tienes que memorizar este verso, tienes que hacerlo tuyo y decirle a la voz que sea humana, sea diabólica: sabes, no moriré, escrito está, no moriré, sino que viviré. Y no solamente viviré, sino que mi vida, cada día de mi vida, cada latido de mi corazón, cada respirar va a contar las obras del Dios que guarda mi vida. Y podemos seguir, porque estos son solamente unos cuantos versos, y hay miles de ellos en este libro, en este hermoso libro que Dios dejó escrito para nosotros, que Dios dio a la humanidad para que la humanidad le conozca, para que la humanidad corra a Él, para que la humanidad tenga algo palpable, algo escrito, algo que está ahí presente. Por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es decir, lo que Dios les heredó en el viejo pacto y lo que Dios nos ha heredado en el nuevo pacto. Y en ambos se encuentra la misericordia y el amor de Dios y el compromiso de Dios de cuidar a aquellos que confían en Él y en su palabra. Yo quisiera decirte que toda esta información turbia que hay y con falta de claridad se detendrá, pero sabemos que no va a ser así. El ser humano seguirá haciendo lo que sabe hacer, basarse en lo humano y aportar cosas humanas. Pero tú y yo tenemos un Dios que trasciende las cosas humanas, que trasciende lo natural y es un Dios sobrenatural, que trasciende lo ordinario y es un Dios extraordinario. En el principio de la predicación decíamos que íbamos a poner el título a esta predicación al final de la predicación. Y la razón es porque yo tengo una lucha, ¿qué título poner? Porque mi intención de esta predicación en un momento era: mi confianza está en ti, mi confianza está en Dios. Pero al irla desarrollando, se me vino otro título que es: ¿qué le diré a Dios? Y quiero que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 19, y que vayas al verso 1 y que leamos a partir del verso 1. Y dice lo siguiente: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo:
basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? La mayoría de nosotros conocemos esta historia. El profeta Elías vivió en tiempos de un rey llamado Acab, un rey perverso, que se casó con una mujer extranjera llamada Jezabel, que era dada a la brujería, a la hechicería, y tenía problemas de conducta sexual muy fuertes. Y Dios llama a Elías y le llama a que ore para que los cielos se cierren, y los cielos se cierran por poco más de 3 años. Y después de ese tiempo Dios le dice al profeta Elías: ve, busca al rey Acab y ora delante de él, porque voy a abrir los cielos. Y el profeta Elías vivió una confrontación, porque había profetas de Baal, había profetas demoníacos que estaban gobernando el ambiente espiritual, estaban gobernando el ambiente religioso, y ellos servían a Baal, y Jezabel era su líder. Y el profeta Elías, como hemos leído la historia, dice: ok, hagamos lo siguiente, que vengan todos los profetas de Baal, que pongan un altar, y yo pondré un altar a Jehová, y el Dios que hiciese descender fuego, que consuma el holocausto, ese es el Dios, y el que haga descender fuego, a ese Dios servirá el pueblo. Así que hagámoslo. Y los profetas de Baal toman el primer turno y comienzan a hacer su sacrificio, y Baal nunca respondió. Elías repara el altar, hace un altar, lo pone el sacrificio, moja el altar, ora a Jehová, y Jehová consume con fuego el holocausto. Y todo el pueblo dice: Jehová es Dios. Y Elías mata a todos los profetas de Baal. Eran cientos de ellos. Y el pueblo y el profeta Elías mataron a los profetas. Pero sin embargo, al siguiente día tú encuentras a Elías huyendo de esta mujer llamada Jezabel, porque lo amenazó. No le mandó, escucha bien, iglesia, esto es sorprendente, porque no le mandó un ejército a que lo retuviera. No le mandó más que un mensaje diciendo: tú vas a morir, voy a acabar con tu vida, así como tú mataste a los profetas, ahora yo te mataré a ti. Y escucha bien las características de alguien que se alejó, o que por algún momento se dejó envolver. No estoy diciendo no estoy juzgando la vida o el acto que vivió el profeta Elías aquí. Estoy diciendo que si no tenemos cuidado, el temor, la amenaza, nos puede abrazar, nos puede tomar, y puede hacernos parecer que carecemos de la bendición de Dios. Escucha, lo primero que encuentras en esta situación es que Elías fue lleno de temor, y se le vino un sentido de derrota. Yo te pregunto, amada iglesia, ¿cuántos de nosotros hemos sido en medio de esta situación atrapados en un sentido de derrota, de desesperanza, de que ya no hay sentido en la vida, de que ya no vale la pena seguir adelante, de que esta es la hora donde perdemos todo, esta es la hora donde todo por lo que hemos luchado se va abajo, que esta es la hora donde solo los que son poderosos van a subsistir?
que esta es la hora de la pérdida. Y fue lo que le pasó. ¿De dónde viene todo? Del temor, de lo que un humano, de lo que un hombre lanzó desde sus entrañas para atemorizar al profeta. Lo hizo caer en un sentido de desesperanza, lo hizo perder la fuerza. Lo hizo perder literalmente, físicamente, le hizo perder la fuerza. Tienes que entender la capacidad que tiene el temor. En medio de toda esta situación y que muchos han roto con el ritmo de vida que llevaban, porque realmente sí se han tenido que quedar en casa, totalmente en casa. Todo eso, pero más que nada el temor les ha hecho perder la fuerza, y ya no hay fuerza espiritual y ya no hay fuerza física. ¿Por qué? Porque no has salido a hacer lo que cotidianamente haces. No estás caminando, no estás yendo deprisa a donde ibas, porque tenías que hacer tantas cosas en un día: recoger a tu hijo de la escuela y luego llegar a casa, hacer de comer, ir al mandado y toda esa dinámica que mantenía tu cuerpo en forma, por decirlo así, se ha detenido. Pero más que eso, el temor infundido por tantas cosas dichas humanamente, aún por gente que dice que conoce a Dios, pero que, escucha bien, está siendo o ha sido víctima del temor, y su mensaje es un mensaje sin esperanza. Y están muchas veces llegando esos mensajes a nuestra vida, y el temor se ha apropiado de nosotros y nos sentimos sin fuerza espiritual. Amada iglesia, él cayó en un sentido que carecía de destino. Imagínate, él había visto tremenda victoria un día antes. Obviamente la mano de Dios estaba sobre su vida, y obviamente Dios tenía planes para él. Dios no le estaba hablando de acabar ya con su llamado, con su propósito en la vida del profeta, pero él cayó en un sentido de una falta de destino. Él cayó en un sentido de estar abrumado, de estar intimidado, de estar derrotado. El gran profeta Elías, que cerró los cielos y que los abrió después clamando al Señor, ahora estaba en un sentido de derrota, metido en una cueva, intimidado ahí en medio de la nada, porque una voz, porque un mensaje logró parar en su corazón todo lo que Dios había depositado en él. Y nosotros no estamos oyendo un mensaje, estamos oyendo muchos mensajes a través de esta situación. Algunos son mensajes de fuentes conocidas, otros ni siquiera sabemos de dónde vienen lo que están diciendo. Y tú y yo no podemos basarnos en teorías. Hay teorías buenas, hay teorías pesimistas, pero tú y yo no nos podemos basar en teorías en medio de esta situación. Nos tenemos que basar en la palabra, en lo que Dios dijo. Tenemos que ser como Jesús: escrito está. ¿Por qué no vas a morir? ¿Porque estás muy vitaminado? No, aunque debemos de comer bien. Pero la razón que no voy a morir es porque no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Ahora, ¿y si llegas a morir, entonces Dios mintió? No, esto lo sabían los amigos de Daniel cuando Nabucodonosor los llamó y le decían: tienen que adorar a la estatua. Y él dijo: no lo vamos a hacer, oh gran rey. Está escrito en el libro de Daniel. Y Dios nos va a salvar del horno de fuego. Y ellos dijeron: pero si no lo hace, aún así no nos arrodillaremos delante de tu estatua. ¿Está la probabilidad de que alguien de nosotros muera en esta estación? Sí, hay la probabilidad. No debemos de tener una fe que no ve un panorama amplio y una realidad amplia. Pero la Biblia dice que el día que yo muera, yo voy a ir con Él. Pablo decía: mejor es estar allá que aquí. Pablo decía: si estoy aquí no es porque quiero, es porque Él tiene propósitos en mí todavía.
Pablo estaba escribiendo antes de morir una carta a Timoteo animándolo a seguir adelante. Estaba escribiendo acerca de todo lo que Dios había hecho en su vida, animado desde una cárcel, animando a la iglesia, escribiendo una carta que el día de hoy sigue impactando los corazones. Tú y yo debemos de ser iguales, porque el Dios en el que Pablo creía, el Dios en que aquellos amigos de Daniel creían cuando los echaron en el fuego, es el mismo en el que tú y yo creemos. Es el mismo que hizo las promesas a ellos, nos las ha hecho a nosotros. Pero sabes, llegará el día en que tú y yo nos vamos a presentar delante de Dios. Llegará el día, yo espero que esta pandemia, esta enfermedad, oro, creo y anhelo que no toque la vida de nadie de nosotros. Pero algún día seguirán los años, seguirán los días, y algún día tú te tendrás que presentar delante de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué respuesta le daré? ¿Qué le diré a Dios cuando mi actitud, si es que mi actitud no fue la actitud que debió ser? Elías carecía de respuesta, tenía pretextos, tenía argumentos que eran válidos, pero que delante de Dios carecían del peso que Dios necesitaba. Ha dicho argumento: ¿qué haces aquí, Elías? Y su respuesta era: te amo, Señor, pero me quieren matar. Estoy parafraseando: te temo, pero me quieren matar. Solo yo he quedado de todos los profetas y me buscan para matarme. Y Dios le vuelve a preguntar aún afuera de la cueva: ¿qué haces aquí, Elías? Si Dios estaba preguntando qué haces aquí, es porque Elías no tenía que estar ahí, tenía que estar en otro lado. Y sabes, yo tengo un anhelo en mi corazón y vivo con ese anhelo. Yo anhelo que el día que yo me presente delante de Dios, es porque en los planes de Dios es en ese día. No porque el temor me mató, no porque los argumentos humanos menguaron mi capacidad espiritual y mi capacidad física. Entiende que en lo natural es mucho más grave el ataque de este virus cuando llega y el sistema inmunológico de una persona está bajo, está débil, y tú sabes que tu estado de ánimo está ligado directamente a tus defensas naturales que Dios te ha dado en el cuerpo. Tu estado de ánimo determina el nivel de tu sistema inmunológico. Entonces, amada iglesia, si nos apachurramos, si nos enclaustramos, si nos cobijamos los argumentos humanos, la incertidumbre humana que hay en lo natural, nuestro sistema inmunológico va a estar abajo. Y si de pilón este virus te llegara a alcanzar, te va a agarrar en malas condiciones. Hasta en lo lógico, hasta en lo humano, debemos entender la sabiduría de Dios. Y mi anhelo es que cuando yo me presente delante de Dios, yo me pueda presentar diciéndole: Padre, creí cada palabra que me dijiste, abracé cada promesa que me diste, esperé en ti, confié en ti, te serví a ti y estoy aquí. Hice lo mejor y lo más que pude. Pero ¿qué tal si me rajo en estos días? ¿Qué tal si me atemorizo? ¿Qué tal que me intimido en estos días y dejo de proclamar la palabra de Dios? Dejo de llevar esperanza y empiezo a llevar simplemente números que me están diciendo que la cosa está radicalmente horrible, y empiezo a hablarle temor a la iglesia y empiezo a hablar de crisis solamente, sin un sentido de esperanza. El día que me presente delante de Él, no tendré el valor de decirle: Dios, siempre te creí, siempre esperé en ti. Amada iglesia, te dejo a ti en lo personal
¿Qué título le vas a poner a esta predicación? Mi confianza está en ti. ¿O qué le diré a Dios? Quiero terminar una vez más orando por ti, orando contigo por esta situación que estamos viviendo, y que Dios nos ayude y nos guarde. ¿Por qué no inclinas tu rostro? Padre Dios, te doy gracias por estar aquí, por estar con nosotros, por estar aquí con el equipo de trabajo, Señor, por estar tu presencia tan palpable aquí en este lugar. Y Padre, yo sé que en la casa de mis hermanos, ahí donde ellos están viendo esta predicación, tu presencia está con ellos, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que esa presencia tuya infunda aliento, infunda esperanza, infunda fe, renueve el alma, el espíritu en esta hora. Padre, que en este día nuestros oídos se cierren a los argumentos humanos que carecen de confianza, que carecen de esperanza, y que nuestro corazón se abra a la fuente de tu palabra, que siempre trae verdad, que siempre trae claridad, que siempre trae edificación, que siempre trae esperanza, que siempre trae vida, que siempre trae una consecuencia positiva a nuestro espíritu, a nuestra vida. Señor Dios, no queremos ser una iglesia que vive en el temor y que cuando esta cuarentena se levante vuelve a los lugares de reunión llenos de temor y de angustia. Queremos ser una congregación que vive guardando las cosas que se nos están pidiendo, pero que vive en el amor y en la libertad de los hijos de Dios, que vive en la confianza de alguien que ha sido bendecido por Dios, que vive en la plenitud del Espíritu Santo en su corazón, que rebosa de alegría aún en los tiempos más oscuros. Espíritu Santo, yo te pido que toques a cada uno de mis hermanos que está afligido, que está angustiado, que está temeroso, y que tú le levantes con poder y con gloria en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, por cada congregación aquí en Morelia, que tú les infundas aliento y que tú les infundas vida a través de tu palabra. Señor Dios, hoy venimos a ti porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amada iglesia, qué bendición estar aquí una vez más compartiendo este mensaje. Anhelo con todo mi corazón que sea de gran bendición para ti, y anhelo la siguiente semana poder estar aquí una vez más transmitiéndote un mensaje de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, te amo, te amamos todos en este lugar y te extrañamos, y estamos ya más cerca de regresar. Así que está expectante, está atento, y sobre todo está ardiendo en el espíritu por la palabra de Dios y por el Dios vivo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.